El cachorro de pastor alemán estaba sentado inmóvil en la nieve, una pequeña forma oscura contra el blanco interminable de la noche de Alaska. A las 11:47 de la víspera de Navidad, la temperatura había bajado a 40 grados bajo cero. El viento aulló como si algo estuviera muriendo, pero el bebé de 3 meses no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en las huellas de los neumáticos que desaparecían en la oscuridad. Las huellas del camión que lo había dejado aquí 2 horas antes. La sangre manchó la nieve alrededor de sus patas. Había caminado 2 millas y 3 décimas tratando de seguir esas huellas hasta casa. Las almohadillas de sus patas rasgaban la grava cubierta de hielo. Ahora, demasiado débil para continuar, simplemente esperó. La aurora boreal bailaba en cintas verdes y moradas, iluminando la escarcha, formándose en sus pestañas. A lo lejos aparecieron unos faros. Las orejas del cachorro se movieron, pero no se puso de pie ni ladró. Lo habían entrenado para no hacer ruido, incluso cuando estaba agonizando. Simplemente esperó, leal hasta el final, a alguien que nunca regresaría. Antes de continuar, deja un me gusta y déjame saber desde qué ciudad estás mirando. Ahora, volvamos a la historia. Ethan Carter había estado conduciendo por las tierras salvajes de Alaska durante 3 horas, tratando de dejar atrás la Navidad. A los 35 había perfeccionado el arte de evitar las vacaciones, esos recordatorios de la familia, calidez y todo lo que realmente nunca había tenido. El ex sargento del ejército agarró el volante de su camioneta, con los nudillos blancos por el frío. 3 giras en Afganistán. Le había dejado más que cicatrices físicas. Los frascos de medicamentos para el trastorno de estrés postraumático en su mesita de noche decían solo una parte de la historia. Se había mudado a Fairbanks hacía 3 años específicamente para desaparecer. Historia. Se había mudado a Fairbanks hacía 3 años específicamente para desaparecer. El turno de noche en el aserradero le convenía perfectamente. Sin multitudes, sin preguntas, sin charlas forzadas sobre su servicio. O por qué vivía solo en una cabaña a las afueras del pueblo. La mayoría de las noches, el aislamiento parecía seguridad. Esta noche me sentí como si me asfixiara. Lo que Ethan nunca le dijo a nadie fue que había crecido, en acogida. A los 8 años, después de que su madre muriera en un accidente automovilístico, lo colocaron con una familia en este mismo pueblo. Durante 8 años, había soportado abusos sistemáticos a puerta cerrada, mientras que su padre adoptivo mantenía una perfecta imagen pública. A los 16 años, Ethan se había escapado y se había unido al ejército a los 18 años y nunca miró hacia atrás. Él incluso cambió su apellido de Montgomery a Carter, tratando de enterrar a ese niño que había sido demasiado débil para salvarse a sí mismo. El cachorro que temblaba en la nieve 3 millas más adelante tenía una historia similar, aunque Ethan aún no lo sabía. Scout había nacido como el pequeño de su camada, elegido específicamente por esa razón por una anciana llamada Margaret Wade. Ella había querido un compañero en sus últimos meses, algo pequeño, amar mientras el cáncer lentamente cobraba su vida. Durante 3 meses, Scout solo había conocido la bondad. Margaret lo llamaba su pequeño tutor, y él dormía junto a su cama de hospital, sintiendo de alguna manera que su trabajo era consolar a ella hasta el final. Luego Margaret murió el 18 de noviembre y el mundo de Scout se hizo añicos. Su hijo, Thomas Wade, heredó el cachorro junto con la casa y las deudas. Thomas tenía 52 años, un respetado real promotor inmobiliario que se ofreció como voluntario en la iglesia y donó generosamente a organizaciones benéficas locales. Para todos en Fairbanks, él era un pilar de la comunidad. Pero detrás de puertas cerradas, Thomas Wade era el mismo hombre que una vez había acogido a un niño llamado Ethan Montgomery, y trataba a los animales exactamente como había tratado a ese niño asustado de 8 años, con crueldad calculada diseñada para endurecerlos para un mundo duro. Ethan tomó el camino secundario sin pensar, una ruta desconocida que nunca antes había conducido. Algo lo había empujado en esta dirección. Destino. Quizás, o simplemente la desesperada necesidad de evitar la carretera principal, donde las familias regresarían a casa después de los servicios de Nochebuena. A las 11:50, sus faros captaron lo que parecía una roca oscura en medio de la carretera. Él disminuyó la velocidad. La roca se movió levemente. El entrenamiento militar de Ethan se hizo efectivo de inmediato. Detuvo el camión, con el motor en ralentí, y miró por el parabrisas, ni una piedra. Un animal. Un perro pequeño. Sentado perfectamente erguido a pesar del viento que amenazaba con derribar a Ethan cuando abrió la puerta.
Se acercó lentamente, con las botas crujiendo en la nieve que le llegaba hasta las rodillas. El cachorro era un pastor alemán, de no más de 3 o 4 meses, y no reaccionó ante la presencia de Ethan. Sus ojos estaban abiertos pero vidriosos, mirando más allá de él hacia algo que solo él podía ver. Ethan se arrodilló, ignorando el frío que se filtraba a través de sus jeans, y extendió la mano con cuidado para comprobar si respiraba. El pecho del cachorro subía y bajaba apenas. Los latidos de su corazón eran débiles, irregulares. Hipotermia, sin duda. La mirada de Ethan viajó al fresco huellas de neumáticos en la nieve, claramente visibles a la luz de sus faros. Alguien había estado aquí recientemente, en los últimos 30 minutos basado en la poca nieve que los había llenado. Su estómago se revolvió. Alguien había dejado este cachorro aquí, deliberadamente. Cuando Ethan intentó levantar el pequeño cuerpo, el cachorro se estremeció violentamente y lo soltó. Un suave gemido fue el primer sonido que hizo. No era el sonido de un perro que había deambulado lejos y perdido. Era el sonido de una criatura que esperaba ser herida. Ethan se quedó helado. Ese sonido, ese encogimiento instintivo, le resultaba íntimamente familiar. Había hecho esos mismos movimientos cuando era niño. Esa misma preparación automática para el dolor. «No voy a hacerte daño, amigo», dijo suavemente, su voz casi perdida en el viento. «Prometo». Envolvió al cachorro en su propia chaqueta, sintiendo lo frío que se había vuelto el pequeño cuerpo. El cachorro estaba casi congelado. Su respiración era superficial y laboriosa. Mientras Ethan lo llevaba al camión, notó la sangre. Pequeñas gotas rojas salpicaban la nieve en un sendero que bajaba por la carretera. Las almohadillas de las patas del cachorro estaban rotas y sangraban, desgastado por caminar sobre hielo. Dentro de la camioneta, Ethan puso la calefacción al máximo y acunó al cachorro contra su pecho. Fue entonces cuando notó el collar de cuero caro, bien hecho, con una etiqueta de metal que brillaba con las luces del tablero. Lo giró para leer el grabado, Scout, y una dirección que le heló la sangre. 57 Birch Lane. Él conocía esa dirección. Thomas Wade vivía en 847 Birch Lane, a solo 2 casas de la cabaña de Ethan. Thomas Wade, el hombre que siempre sonreía y saludaba cuando se cruzaban en los paseos matutinos. Thomas Wade, quien organizó campañas benéficas y donó al departamento de bomberos. Thomas Wade, cuyo nombre aparecía en la mitad de los carteles de promoción inmobiliaria de la ciudad. Thomas Wade, quien hace 19 años había sido el padre adoptivo de Ethan. Ethan se quedó mirando la dirección, su mente dando vueltas. Thomas no lo reconoció en 3 giras por Afganistán, y una bomba al borde del camino había cambiado bastante la cara de Ethan, que el parecido con aquel niño flacucho de 8 años había desaparecido. Ethan había reconocido a Thomas inmediatamente cuando regresó a Fairbanks hace 3 años, pero había mantenido las distancias, cambiado su horario para evitar encuentros. Se dijo a sí mismo que el pasado estaba enterrado. Ahora este cachorro, que lleva la dirección de Thomas Wade, estaba muriendo en sus brazos. Scout comenzó a temblar violentamente a causa de un ataque de hipotermia. El entrenamiento de Ethan le gritó: «Ve a un hospital ahora». Pero su mente estaba atrapada en esa dirección, sobre las implicaciones. Quizás el perro se había escapado. Quizás esto fue un malentendido. Thomas parecía haber cambiado. Ahora parecía un miembro respetable de la sociedad. Entonces los ojos de Scout se cerraron, y la decisión de Ethan cristalizó. Las preguntas podrían esperar. Este cachorro necesitaba ayuda de inmediato. Colocó a Scout suavemente en el asiento del pasajero. Lo abrochó con manos cuidadosas y apretó el acelerador. «Quédate conmigo, amigo. Solo quédate conmigo». Su voz se quebró en el palabras. El hospital de emergencias para animales de Fairbanks estaba a 12 millas de distancia. Ethan pasó 2 semáforos en rojo y empujó su camión a 70 millas por hora en caminos cubiertos de hielo. Sus ojos se movían entre el camino y el pequeño bulto a su lado. «Abre los ojos», susurró cuando Scout se quedó completamente quieto. «Abre los ojos». A las 12:23 de la mañana de Navidad, Ethan Carter irrumpió por las puertas de la urgencia veterinaria. Hospital, cargando un cachorro que había conocido durante menos de 1 hora. Y todo en su cuidadosamente construida vida de aislamiento comenzó a desmoronarse. La doctora Maya Blackwood fue la única veterinaria de turno esa víspera de Navidad, una tradición que había mantenido durante 15 años.
A los 42 años, divorciada y sin hijos, había dedicado su vida a los animales que la necesitaban independientemente de las vacaciones. Cuando las puertas se abrieron de golpe y un hombre desesperado entró corriendo con un cachorro casi congelado, ella no dudó. «Sala de examen 2. Ahora», ordenó, ya moviéndose. Maya había visto casos de hipotermia antes, pero este era grave. Trabajó rápidamente, envolviendo a Scout en mantas calientes, insertar una vía intravenosa para líquidos y controlar los signos vitales. La temperatura corporal del cachorro era peligrosamente baja. «Este cachorro ha estado expuesto durante al menos 2 horas», dijo, sin levantar la vista de su trabajo, quizás más. Ethan estaba en un rincón observando, con las manos temblorosas, aunque no podía decir si era por el frío o la adrenalina o algo más profundo. ¿Llegará demasiado pronto para decirlo? La expresión de Maya era concentrada, profesional. «Necesito hacer un examen completo». La hipotermia a menudo enmascara otras lesiones. Comenzó una evaluación física exhaustiva, sus manos experimentadas moviéndose sobre el pequeño cuerpo de Scout. Luego sus dedos se detuvieron. Su expresión cambió de preocupación a algo más oscuro. Sin una palabra, levantó a Scout con cuidado y lo llevó a la sala de rayos X. «Espera aquí», le dijo a Ethan. 15 minutos más tarde, ella lo llamó nuevamente. Las radiografías se exhibieron en un tablero de luz y el rostro de Maya se había vuelto duro como una piedra. «Mira esto». Ella señaló a la derecha de Scout una pierna delantera. «Esta fractura tiene aproximadamente 3 semanas. Curó, pero incorrectamente. El hueso nunca se estableció». Ethan se quedó mirando la línea brillante en la radiografía. Su entrenamiento médico militar le permitía entender lo que estaba viendo. Maya movió su dedo hacia la pata trasera derecha. «Esta fractura tiene aproximadamente 6 semanas y tampoco se curó adecuadamente». Señaló 2 costillas. «Estas fracturas tienen aproximadamente 2 meses, justo en el momento en que este cachorro habría sido destetado». De repente, la habitación se sintió sin aire. Ethan no podía hablar. «Estos no son accidentes. Señor Carter». La voz de Maya se había vuelto fría. «Estas son lesiones sistemáticas. Alguien ha estado lastimando a este cachorro repetidamente a lo largo de toda su corta vida». Ella suavemente retiró el pelaje del costado de Scout, dejando al descubierto pequeñas cicatrices circulares, quemaduras de cigarrillos, al menos una docena de ellos. La visión de Ethan se volvió borrosa. Había visto lesiones como esta antes en sí mismo, hace años, escondido debajo de la ropa donde los trabajadores sociales no mirarían. Maya examinó las almohadillas rotas de las patas de Scout. Bajo una lupa. «Estas heridas son recientes». Caminó kilómetros sobre suelo helado. El patrón sugiere que estaba tratando de llegar a algún lugar específico, no simplemente deambular al azar. Miró directamente a Ethan. «¿Dónde lo encontraste?» «Lado de la carretera, Old Creek Path, unas 10 millas al norte». La voz de Ethan sonó distante a sus propios oídos. Había huellas de neumáticos, los frescos. Alguien lo dejó allí. «¿Sabes de quién es este perro?» Ethan sacó su teléfono y le mostró la foto que había tomado de la etiqueta del collar de Scout. «Thomas Wade, 847 Birch Lane». Etiqueta de cuello. «Thomas Wade, 897 Birch Lane». La reacción de Maya fue inmediata. Su rostro palideció y luego se sonrojó de ira. «Thomas Wade, el Thomas Wade que donó $50,000 a este hospital el año pasado. Lo conoces». Todo el mundo lo conoce. La risa de Maya fue amarga. «Está en la junta del hospital. Él financia la gala benéfica anual. Está siendo considerado ciudadano del año de Fairbank». Volvió a mirar las radiografías, al pequeño cachorro que ahora duerme bajo mantas cálidas. Y él hizo esto. Ethan sintió que algo se abría dentro de su pecho. «¿Qué podemos hacer?» Maya ya estaba frente a su computadora. «Estoy presentando un informe de abuso animal ante la policía. ¿Qué podemos hacer?» Maya ya estaba frente a su computadora. «Estoy presentando un informe de abuso animal ante la policía. Estas lesiones constituyen una clara evidencia de abuso criminal. ¿Eso logrará algo?» El silencio de Maya fue respuesta suficiente. «En esta ciudad contra Thomas Wade». Ella negó con la cabeza. «Pero tengo que intentarlo». Volvió a su computadora y abrió los registros de Scout. «Déjame comprobar si hay un microchip. Es un procedimiento estándar». Escaneó el hombro de Scout con un pequeño dispositivo. Sonó. «Está desconchado».
Déjame abrir el registro. La computadora se cargó lentamente. Cuando apareció la información, Maya se quedó muy quieta. El chip está registrado a nombre de Margaret Wade. Hizo clic en más pantallas. Fallecido el 18 de noviembre de 2024. La propiedad se transfirió a Thomas Wade el 20 de noviembre. Se le quebró la voz. Aquí hay una nota del veterinario de Margaret. Hizo clic en el archivo adjunto. Era una carta escaneada con letra temblorosa. Scout es mi ángel de la guarda. Por favor, cuida bien de él. Estoy dejando instrucciones en mi voluntad para su cuidado. Margaret Wade, octubre de 2024. Ya sacó más discos, y sus dedos volaron sobre el teclado. La primera visita veterinaria de Scout fue con Margaret, el 15 de agosto, completamente sana y con todas las vacunas al día. Margaret lo traía cada 2 semanas solo para chequeos. Ella se desplazó hacia abajo. Luego Margaret murió, y después de eso hubo 2 visitas de emergencia, ambas a diferentes veterinarios. Abrió el primer disco. 25 de noviembre. Clínica Veterinaria de Fairbanks North. Pierna rota. Thomas Wade afirmó que Scout se cayó escaleras abajo. El segundo registro. 10 de diciembre. Hospital Veterinario Glaciar. 10 de diciembre. Hospital Veterinario Glaciar. Costillas rotas. Thomas afirmó que Scout fue atacado por un perro, más grande. 2 veterinarios diferentes. 2 historias diferentes. Maya miró a Ethan. Patrón de abuso clásico. Está de compras en el veterinario, por lo que nadie ve el panorama completo. Sacó otra grabación de la cámara de seguridad de las cámaras exteriores del hospital. Nuestras cámaras cubren la intersección principal. La casa de Thomas es visible desde la cámara 3. Comenzó a revisar imágenes archivadas. 3 de diciembre. El coche de Thomas se marcha. Apertura del maletero. Cierre. 7 de diciembre. Mismo patrón. 12 de diciembre. Vimo. 18 de diciembre. Vimo. Esta noche. 4 de diciembre. El coche de Thomas sale a las 23:20 horas. Maya se volvió hacia Ethan, con el rostro pálido. Lo ha hecho 7 veces. 7 veces llevó a Scout a alguna parte y lo abandonó. Y 7 veces hasta esta noche Scout encontró el camino de regreso a casa. La verdad se posó sobre ellos como un peso. Thomas no había estado intentando para deshacerse de Scout rápidamente. Lo había estado rompiendo sistemáticamente, probando hasta qué punto la lealtad del cachorro se extendería, cuánto sufrimiento podría soportar antes de darse por vencido. No está tratando de deshacerse del perro, dijo Ethan en voz baja. Está tratando de doblegarlo. Está tratando de doblegarlo. O matarlo lentamente, añadió Maya, y hacer que parezca un accidente. Ambos miraron fijamente a Scout, durmiendo pacíficamente quizás por primera vez en meses, sin saber que los humanos que estaban junto a él estaban a punto de ir a la guerra por su vida. Ethan se negó a abandonar el hospital. A las 3 de la madrugada del día de Navidad, se sentó en la sala de espera con una taza de café que Maya le había traído, mirando a través de la ventana de cristal a Scout en la unidad de cuidados intensivos. El cachorro estaba estable, pero aún crítico. Su pequeño cuerpo luchaba por recuperarse de horas en temperaturas bajo cero. Maya se sentó a su lado, exhausta pero incapaz de descansar. Lo miras como si lo entendieras. Ethan no respondió. De inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en Scout, quien incluso en sueños parecía tenso, dispuesto a huir. Lo entiendo. ¿Quieres hablar de ello? No. La palabra salió más dura de lo previsto. Ethan suavizó su tono. Aún no. Se sentaron en silencio. A las 6 de la mañana los ojos de Scout se abrieron. Lo primero que hizo fue intentar levantarse y avanzar hacia la puerta. No huir del hospital corriendo hacia algo o alguien. Maya miró a través de la ventana, su evaluación profesional mezclada con angustia. Todavía quiere volver con Thomas, incluso después de todo. Los animales maltratados suelen crear vínculos más fuertes con sus abusadores, dijo Ethan en voz baja. Es todo lo que saben. Maya se volvió para mirarlo. No solo animales. Sus ojos se encontraron. Ethan desvió la mirada primero. Debería irme, ya tienes esto controlado. No irás a ninguna parte. La voz de Maya era firme. Llamé a la policía hace una hora. El oficial Morrison está de camino para tomarle declaración.
El oficial James Morrison llegó a las 8 en punto, un hombre de unos 100 años que había trabajado para la policía de Fairbanks durante 30 años. Conocía a todos en la ciudad, lo que significaba que conocía a Thomas Wade. Revisó el informe de Maya, examinó las radiografías y observó las imágenes de seguridad. Su rostro permaneció cuidadosamente neutral en todo momento. «Esto es preocupante», dijo finalmente, «pero hay algunas complicaciones». «Complicaciones». La voz de Maya se elevó. «Ese cachorro tiene 4 huesos rotos y quemaduras de cigarrillos». «Lo entiendo, Dr. Blackwood, pero debemos considerar todos los factores». Morrison sacó su libreta. «Las heridas podrían haber sido accidentales. Los perros rompen huesos. Se pelean. A los 3 meses, 4 fracturas distintas». El porte militar de Ethan hizo efecto. Se puso más erguido, su voz controlada, pero con filo. ¿Y las quemaduras? Morrison se movió incómodo. «No digo que sea imposible. Esto es abuso. Estoy diciendo que es difícil de demostrar. El Sr. Wade es un miembro respetado de esta comunidad. Nunca ha tenido ni siquiera un estacionamiento. ¿Boleto? ¿Entonces tiene que matar al perro antes de que hagas algo?» El control de Ethan estaba perdiendo el control. «Yo no hago las leyes, hijo. Yo los hago cumplir». Morrison se volvió hacia Maya. Las imágenes muestran su coche saliendo, pero no lo que hizo con el perro. Podría decir que Scout escapó, que estaba buscándolo. 7 veces, la voz de Maya resumaba sarcasmo. «Lo documentaré todo. Lo incluiré en mi informe, pero sin presenciar abusos reales, sin alguien dispuesto a testificar que lo vieron lastimar a este perro. Mis manos están atadas». Morrison se levantó. «Lo mejor que puedo hacer es vigilar las cosas». «Lo cual no significa nada», dijo Ethan después de que Morrison se fuera. Maya ya estaba obteniendo información en su computadora. «¿Qué pasa si no regresamos a Scout? ¿Qué pasa si le encontramos una casa fuera del estado? En algún lugar Thomas no puede encontrarlo. Eso es robo de propiedad. Perderías tu licencia. Estoy dispuesto a arriesgarme». Ethan la miró. Esta mujer que apenas conocía, dispuesta a sacrificarlo todo por un cachorro que había conocido hacía horas. «No dejaré que destruyas tu vida por esto. Entonces, ¿qué hacemos?» La voz de Maya se rompió. «No podemos simplemente devolvérselo a ese monstruo». Ninguno de los dos tuvo respuesta. Al mediodía, la noticia se había extendido por Fairbanks. Los pueblos pequeños no tenían secretos, y la historia del cachorro congelado y las acusaciones contra Thomas Wade recorrió las redes sociales como la pólvora. El teléfono del hospital empezó a sonar constantemente. La mitad de las personas que llamaron apoyaron a Thomas. «Es un buen hombre». Esto es claramente un malentendido. Ese veterano probablemente tenga trastorno de estrés postraumático y esté viendo abusos donde no los hay. Thomas Wade ha hecho más por esta comunidad que algún loco. La historia del perro debería borrarse. La otra mitad expresó sospechas que aparentemente habían albergado durante años. «Siempre pensé que algo andaba mal con él. Demasiado perfecto. Sabes que nadie es tan perfecto. Mi gato desapareció hace 5 años. Vivía justo al lado de él. El grupo local de Facebook estalló en una guerra. Alguien creó una encuesta. ¿Crees que Thomas Wade abusó de su perro? La ciudad se dividió casi exactamente por la mitad. Las discusiones surgieron en las secciones de comentarios. Los amigos se bloquearon entre sí. Un acalorado intercambio en el supermercado casi se volvió físico. La polémica llegó más allá de las redes sociales. Las noticias locales lo recogieron. Respetado empresario acusado de maltrato animal por un veterano de guerra. El titular hizo que el trastorno de estrés postraumático de Ethan, su medicación, su estilo de vida aislado, forman parte de la narrativa. Citaron fuentes anónimas, cuestionando su estabilidad, su juicio. Alguien pintó con spray un ladrón de perros en el costado de la casa de Maya. Clínica durante la noche. Alguien más le dejó flores y un sobre de donación para el cuidado de Scout. Puerta. La ciudad se estaba desgarrando por un cachorro de 3 meses. Maya comenzó a perder clientes, personas que habían traído a sus mascotas. Ella durante años de repente cambió a otros veterinarios. «No puedo apoyar a alguien que hace acusaciones descabelladas contra buenas personas», dijo una mujer mientras recogía a su gato. La junta del hospital convocó una reunión de emergencia, presionando a Maya para que resolviera la situación, es decir, devolver a Scout. «Por supuesto que no», les dijo Maya. «Entonces tendremos que reconsiderar tus privilegios en esta instalación», dijo el presidente de la junta.
era amigo de Thomas Wade. A la 1. En punto, el propio Thomas Wade llegó al hospital Elba. Miró exactamente como Ethan recordaba un cabello alto, distinguido y plateado perfectamente peinado. Llevaba un costoso traje y llevó flores para el personal del hospital. Su expresión era de apropiada preocupación. Dr. Blackwood, me alivia mucho que haya encontrado a Scout. Su voz era suave, practicada. Se escapó de mi jardín anoche. Lo he estado buscando por todas partes. La respuesta de Maya fue helada. A través de una puerta cerrada en un clima de 40 grados bajo cero. Es muy inteligente. He estado tratando de entrenarlo, pero él sigue encontrando salidas. Thomas se volvió hacia Ethan, que había estado parado en un rincón. No creo que nos hayamos conocido. Ethan no dijo nada. Thomas no lo reconoció 19 años, heridas de guerra y un apellido diferente había borrado de su memoria al flaco niño de 8 años. Pero Ethan reconoció a Thomas. La misma sonrisa confiada, las mismas mentiras suaves, la misma manera de hacer abuso, suena como cuidado. Me gustaría llevarme a Scout a casa ahora, dijo Thomas. Está en estado crítico, necesita quedarse en observación. ¿Cuánto costará eso? Pagaré el doble. Thomas sacó su billetera. Lo que sea necesario. No se trata de dinero. La sonrisa de Thomas se tensó ligeramente. Doctor Blackwood, he sido muy generoso con esto. Hospital a lo largo de los años. $50,000 solo el año pasado. Odiaría pensar que la generosidad no significa nada ahora. La amenaza apenas fue velada. Maya se mantuvo firme. Scout se queda hasta que esté médicamente autorizado. Esa es mi opinión profesional. Ya veo. Thomas guardó su billetera. Entonces volveré mañana para recoger mis pertenencias, enfatizó la palabra. Confío en que no habrá cualquier problema. Después de que se fue, Ethan estaba temblando. Maya lo notó. Lo conoces, ¿no? No como piensas. La voz de Ethan. Ethan apenas era más que un susurro. Su apellido solía ser diferente. Wade es el apellido de soltera de su madre. Lo cambió hace unos 20 años. Eso. Ethan finalmente la miró. Porque tenía antecedentes. Porque los servicios sociales lo habían señalado. Porque cambiar su nombre le permitió empezar de nuevo. Que se convierta en ese ciudadano respetado que todos creen que es ahora. ¿Cómo sabes todo esto? Porque viví en esa casa. La voz de Ethan se quebró. Desde los 8 hasta los 16 años fue mi padre adoptivo. Maya lo miró fijamente y empezó a comprender. Las cicatrices, el camino miras a Scout. No solo lo estás salvando. Estoy guardando la versión de mí que no pude salvar en ese entonces. Ethan miró por la ventana a Scout, que dormía tranquilamente por primera vez en meses. Pero no sé cómo hacerlo. La ley está de su lado. Ninguno de los dos sabía que mañana todo cambiaría. La noche de Navidad cayó sobre Fairbanks con la temprana oscuridad del invierno de Alaska. A las 6 en punto, el cielo estaba negro, iluminado solo por farolas y el ocasional estallido de auroras boreales. El hospital estaba en silencio, la mayoría del personal se fue a casa a sus familias. Scout estaba mejorando. Comía pequeñas cantidades y respondía al tratamiento, pero mañana la orden del juez los obligaría a devolverlo a Thomas Wade. Ethan se sentó en la sala de espera, mirando a la nada. Maya había regresado a casa hacía horas para ducharse y cambiarse, pero Ethan no se había movido. Había estado tomando una decisión y ahora, a las 10 en punto, lo había logrado. Se levantó, cogió su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. Maya llegó justo mientras se iba. Ella le echó un vistazo a la cara y lo supo. ¿Qué estás planeando? Para hablar con él. Eso es mentira. Maya lo agarró del brazo. Puedo verlo en tus ojos. Vas a hacer algo de lo que te arrepentirás. Entonces deténme. Voy contigo. Condujeron por calles vacías hasta el 847 de Birch Lane. La casa de Thomas lucía exactamente como Ethan recordaba una gran casa colonial con un paisaje perfecto. Las luces navideñas titilan cálidamente a lo largo del tejado. Desde fuera parecía un hogar donde vivía el amor. Ethan lo sabía mejor. Años atrás había aprendido que las casas más bonitas a menudo ocultaban los secretos más feos. Sus manos agarraron el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Viví en esa casa, de 8 a 16 años. Thomas Wade fue mi padre adoptivo. Maya lo había sospechado.
pero escucharlo confirmado todavía la sorprendió. ¿Qué pasó? La voz de Ethan era plana, sin emociones, el tono de alguien que recitaba hechos demasiado dolorosos para sentirlos. Fue aprobado como padre adoptivo porque parecía perfecto en el papel. Buen trabajo, bonita casa, activo en la comunidad. Nadie miró más profundamente. Nadie preguntó por qué terminó su primer matrimonio, por qué no tenía hijos propios, por qué su madre era la única familia de la que hablaba. Se quedó mirando la casa. Me pusieron con él 3 meses después de la muerte de mi madre. Tenía 8 años y pensé que me estaban salvando. Durante la primera semana, fue amable. Entonces comenzaron las reglas, luego los castigos, luego el abuso sistemático diseñado para endurecerme para un mundo duro. Maya escuchó con horror cómo Ethan detallaba 8 años de tormento. Encerrado en el sótano por llorar, obligado a dormir al aire libre en invierno, golpeado por infracciones menores, pasar hambre como castigo. Y a través de todo, Thomas mantuvo su imagen pública perfecta. Fue voluntario en la iglesia y fue anfitrión del vecindario. Barbacoas, mientras Ethan aprendía a ocultar moretones y mentir a los trabajadores sociales. Me escapé a los 16. Me uní al ejército a los 18 para alejarme lo más posible de él. Cambié mi apellido de Montgomery a Carter cuando me alisté. Me mudé a Alaska hace 3 años y pensé que lo había dejado atrás. La voz de Ethan se quebró. Entonces encuentro a Scout. 3 meses de edad. La misma edad que tenía cuando Thomas me consiguió. Mismo tratamiento. La misma ruptura sistemática de algo pequeño e indefenso. Así que no se trata solo de Scout. Explorador soy yo. Y no pude salvarme a mí mismo entonces, pero tal vez pueda salvarlo a él ahora. Maya estudió su rostro. Entonces tenemos que ser inteligentes al respecto. Sin violencia, sin venganza, solo verdad. Se acercaron juntos a la puerta principal. Ethan llamó. Cuando Thomas respondió estaba borracho, sorprendido de ver visitantes a esa hora. Dr. Blackwood. Thomas se tambaleó ligeramente. ¿Y tú? ¿Qué deseas? Necesitamos hablar sobre Scout, dijo Maya con firmeza. A las 22 solo citas estás. 22 horas en Navidad. Esto es acoso. Thomas empezó a cerrar la puerta. Ethan lo bloqueó con su bota. ¿Recuerdas a un niño llamado Ethan? La voz de Ethan era firme. Ethan Montgomery. Thomas lo miró entrecerrando los ojos, confundido. ¿Debería? Era su padre adoptivo. 2006 a 2014. Thomas estudió el rostro de Ethan ahora mayor, marcados por la guerra, endurecidos por la vida. El reconocimiento llegó lentamente filtrado a través de alcohol y décadas. Pequeño Ethan, estás vivo, decepcionado. Thomas tropezó hacia atrás, atrapándose en el marco de la puerta. Te busqué cuando te escapaste. Presenté un informe policial y todo. La risa amarga de Ethan atravesó la noche. Presentaste un informe porque tenías que hacerlo. Los servicios sociales lo requirieron, pero lo celebraste cuando no volví. Eso no es cierto. Intenté ayudarte. Intenté hacerte fuerte. Me encerraste en el sótano por llorar por mi madre muerta. Necesitabas disciplina. Me hiciste dormir afuera en enero cuando tenía 10 años. Te endureció. Me rompiste el brazo cuando tenía 16 años. El rostro de Thomas se sonrojó. Te caíste por las escaleras. Me caí después de que me empujaste. Fue entonces cuando corrí. Fue entonces cuando decidí que morir en la calle era mejor que un día más en tu casa. Maya interrumpió, su voz aguda por el disgusto. Y ahora le estás haciendo lo mismo a Scout. El mismo patrón, las mismas excusas. La fachada de borracho de Thomas se resquebrajó. Ese perro es igual que él. Débil, patético. Mi madre lo cuidó, lo hizo suave. Le dejó todo a ese maldito perro. ¿Sabías que $200,000 en un fondo fiduciario para un perro, mientras yo conseguí esta casa y 30 años de su deuda médica? La verdad se derramó en su borrachera. Thomas no solo era cruel, sino que estaba resentido. Margaret había visto lo que era su hijo y había tratado de proteger a Scout de él, incluso después de la muerte. Entonces sí, le estoy enseñando a ese perro cómo es la vida real. Thomas continuó, alzando la voz. Supervivencia del más fuerte. Si está demasiado débil para sobrevivir a que lo dejen en la nieve, merece morir. Eso es asesinato, dijo Maya. Esa es la naturaleza. Thomas intentó cerrar la puerta.
Ahora sal de mi propiedad antes de que llame a la policía. Ethan detuvo la puerta con la mano. Thomas, borracho y enojado, lo atacó. El puñetazo fue salvaje y descoordinado. Ethan fácilmente se hizo a un lado. El impulso de Thomas lo impulsó hacia adelante. Tropezó con el umbral y cayó hacia atrás. Su cabeza chocó con la esquina de la mesa de entrada con un crujido repugnante. Se desplomó, la sangre acumulándose debajo de su cabeza, inconsciente. Maya y Ethan se congelaron. ¿Lo es? Maya se arrodilló rápidamente, dijo Ethan, con la voz entumecida. Él cayó. Lo sé, lo vi. Pero el rostro de Maya estaba pálido. Ambos entendieron cómo se vería esto, Ethan. Exmilitar con trastorno de estrés postraumático, con un historial de abuso por parte de Thomas, de pie junto a su inconsciente padre adoptivo. Necesitamos llamar al 911, dijo Maya. Ellos arrestadme, mi palabra contra la suya. Y él es el ciudadano respetado. Todavía estaban decidiendo cuando oyeron unos rasguños en la puerta. Maya la abrió y allí estaba Scout. El cachorro de alguna manera escapó del hospital, con su vía intravenosa arrastrándose detrás de él. Las vendas se aflojaron, las heridas se volvieron a abrir, pero había caminado 3 millas a través de la nieve para recuperarse. Aquí. Scout vio a Thomas en el suelo, sangrando, y lo que sucedió después destrozó a Ethan por completo. El cachorro no se acobardó. No corrió. Cogió directamente hacia Thomas y comenzó a lamerle la cara. Gimiendo, tratando de despertarlo. Después de todo, el abuso, el abandono, la tortura sistemática. Scout todavía amaba a la persona que lo había lastimado, porque eso es lo que hace el abuso. Te hace amar a la persona que te destruye. Ethan cayó de rodillas junto a Scout. Incluso ahora. Incluso después de todo lo que te hizo. Maya estaba llorando. Esto es lo que hace el abuso. Te hace creer que te lo mereces. Te hace pensar que el amor y el dolor son lo mismo. Scout miró a Ethan y luego de nuevo a Thomas, confundido y desgarrado. Sabía que Thomas lo había lastimado, pero Thomas también era Pac, también familia. El único que le quedaba después de la muerte de Margaret. Ethan tocó suavemente la cabeza de Scout. El cachorro se estremeció pero no se apartó. «Lo entiendo», susurró Ethan. «Esperé a que él también me amara durante 8 años. Seguí pensando que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente tranquila, finalmente le importaría». Sacó el trozo de la bufanda azul de Margaret, que aún estaba sujeto al cuello de Scout. Pero él nunca va a cambiar. Y te mereces algo mejor que esto. Te mereces lo que Margaret quería para ti. Seguridad, amor y un verdadero hogar. Scout gimió, sin moverse del lado de Thomas. «No la estás traicionando», continuó Ethan. Su voz se quebró. «Eres una verdadera mamá. Ella te quería a salvo. Ella quería que te amaras, y ella ya no está aquí para protegerte. Pero lo soy». Extendió la mano. Prometo. Nunca lo haré hacerte daño. Nunca. No tienes que ganarte el amor. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser tú». Scout miró la bufanda y luego la mano extendida de Ethan. Pasó 1 segundo. 2. 3. Entonces Scout dio un paso tembloroso hacia Ethan. Luego otro. Sus patas heridas dejaron pequeñas huellas de sangre en el suelo de madera. Finalmente, se desplomó en los brazos de Ethan. Ethan lo abrazó. Esta pequeña y destrozada criatura que acababa de tomar la decisión más difícil de su joven vida. «Te tengo. Ambos te tenemos». Maya llamó al 911 e informó que Thomas se había caído y necesitaba atención médica. Ella no mencionó la confrontación, solo que lo habían encontrado inconsciente. Mientras esperaban la ambulancia, Ethan tomó su decisión. «Me lo llevo. Explorar. No me importa si es ilegal». «Vendrán por él», advirtió Maya. «Déjalos intentarlo». Ethan miró a Scout, quien finalmente había dejado de temblar. «No podía luchar por mí mismo cuando tenía 8 años, pero ahora puedo luchar por él». Thomas sobrevivió a la caída. A las 8 de la mañana de Navidad estaba en el hospital con una conmoción cerebral. Ya está dando su versión de los hechos. Afirmó que Ethan le había atacado con una mentira, pero que encajaba con la narrativa que había estado construyendo.
Un veterano de guerra con trastorno de estrés postraumático se enfrenta a un respetado empresario. Sigue el asalto. La historia se escribió sola. El oficial Morrison regresó a pregunta a Ethan. ¿Por qué estuvo anoche en la residencia del Sr. Wade? Para confrontarlo sobre el maltrato animal. Morrison anotó esto cuidadosamente. Así que fuiste a su casa para confrontarlo y terminó en el hospital. ¿Entiendes cómo se ve esto? Estaba borracho. Se abalanzó sobre mí y cayó. El doctor Blackwood fue testigo de todo. Lo hice, confirmó Maya. Thomas Wade perdió el equilibrio y cayó. Ethan nunca lo tocó. Pero la expresión de Morrison dejó claro que no estaba seguro de a quién acudir. Creer. Aún no se presentaron cargos, pero Ethan fue etiquetado como persona de interés en un proceso en curso. Investigación. La implicación flotaba en el aire como humo. Lo peor vino esa tarde. Tomás, desde su cama de hospital, presentó una orden judicial de emergencia para reclamar a Scout de inmediato. La jueza Margaret Chen programó una audiencia de emergencia para las 2 de la tarde del mismo día, en pueblos pequeños. Las ruedas giraron rápidamente, especialmente para hombres como Thomas Wade. Ethan y Maya llegaron al juzgado con todas sus pruebas, radiografías que mostraban fracturas curadas, registros veterinarios que documentan lesiones, imágenes de seguridad del auto de Thomas saliendo 7 tiempos diferentes. Maya había preparado un testimonio. Ethan había escrito una declaración sobre su propio abuso, conectando el patrón, pero el abogado de Thomas era Samuel Garrett, el más caro abogado en Fairbanks. Llevaba un traje de $3,000 y tenía fama de no perder nunca. Pintó una imagen de Thomas como un hijo afligido tratando de honrar la memoria de su madre, cuidando a su querida mascota. La madre de mi cliente falleció hace poco más de un mes, dijo Garrett suavemente. El Sr. Wade ha estado luchando contra el dolor mientras intentaba cuidar a un cachorro enérgico. Sí, Scout ha sufrido lesiones, pero los perros jóvenes son propensos a sufrir accidentes. Saltan de los muebles, se pelean con otros animales. Se volvió para dirigirse a Ethan directamente. El Sr. Carter tiene un historial documentado de trastorno de estrés postraumático, depresión y paranoia. Está tomando múltiples medicamentos para trauma psicológico. No es posible que esté proyectando su propio pasado doloroso en una situación inocente. Las palabras golpearon como golpes físicos. Ethan se sentó con la mandíbula rígida y apretada. Garrett continuó su demolición. Además, el Sr. Carter tiene una historia personal con mi cliente. Una colocación en cuidado de crianza que terminó cuando el Sr. Carter se escapó cuando era un adolescente con problemas. No se trata de bienestar animal. Se trata de venganza. Thomas proporcionó testigos de carácter, miembros de la iglesia, socios comerciales, personas que se habían beneficiado de sus donaciones caritativas. Todos dieron testimonio de su excelente reputación. Tomás es un pilar de esta comunidad. Es voluntario en el refugio para personas sin hogar cada acción de gracias. Donó $20,000 al hospital infantil. El juez Chen revisó las pruebas, cuidadosamente. Parecía comprensiva con las heridas de Scout, preocupada por el patrón que Maya había documentado. Pero la realidad jurídica era ineludible. Scout era propiedad. Thomas tenía la propiedad legal, sin cargos penales por maltrato animal. Un informe del oficial Morrison decía, evidencia insuficiente de abuso intencional. Las manos del juez estaban atadas. Este tribunal reconoce que Scout sufrió lesiones mientras estuvo bajo el cuidado del Sr. Wade. El juez Chen dijo, sin embargo, sin pruebas definitivas de abuso intencional y dada la propiedad legal del Sr. Wade, no tengo más opción que ordenar que Scout regrese a su tutor legal dentro de las 24 horas. Añadió una estipulación protectora. Controles veterinarios semanales obligatorios durante 6 meses. No fue suficiente. Todos en esa sala del tribunal lo sabían. Thomas simplemente sería más cuidadoso. El abuso continuaría, solo que mejor. Escondido. Afuera del tribunal, los manifestantes se alinearon a ambos lados de las escaleras. La mitad sostenía carteles que apoyaban a Thomas, inocente hasta que se demuestre lo contrario, y detener la caza de brujas. La otra mitad exigió justicia por explora, protege a los inocentes y los animales no podrán mentir. Un periodista empujó un micrófono hacia Thomas cuando salía. ¿Qué le dices a las personas que creen que abusaron de Scout? Thomas sonrió para las cámaras. Yo digo, miren los hechos. Un juez revisó todas las pruebas y vio la verdad. Simplemente agradezco que el perro de mi madre regrese a casa, donde pertenece. Ethan estaba junto a Maya y Scout.
observando a Thomas actuar para los medios. Scout llevaba un pequeño donado suéter, sus patas vendadas visibles. El cachorro parecía más sano que hace 2 días, pero todavía era frágil, todavía estaba sanando. Esa noche, la división de la comunidad se profundizó. Alguien arrojó un ladrillo a través de la ventana de la clínica de Maya con una nota adjunta: perra mentirosa. Alguien más dejó un sobre con $300 en efectivo en su puerta con la etiqueta: por el cuidado de Scout, gracias por luchar. La lista de clientes de Maya se redujo aún más. La junta del hospital convocó una reunión de emergencia y entregó un ultimátum para el regreso del explorador a Thomas Wade, o perder sus privilegios en Fairbanks Animal Emergency. Maya eligió explorador y efectivamente fue despedida. Las noticias locales publicaron la historia con el titular: el veterano acusado de agresión puede enfrentar cargos. Mostraron la foto militar de Ethan junto a su imagen actual, destacando el contraste. Entrevistaron a un psiquiatra que nunca había conocido a Ethan, pero habló en general sobre la paranoia y la proyección relacionadas con el trastorno de estrés postraumático. La narrativa se volvió inestable. Un veterano hace acusaciones falsas contra un ciudadano respetado. Las redes sociales explotaron con argumentos. Las familias dejaron de hablarse. La ciudad se fracturó a lo largo de líneas invisibles, los que creían en la evidencia y los que creían en la reputación. Ethan se sentó en su cabaña esa noche con Scout se acurrucó en su regazo. El cachorro tenía 24 horas antes de tener que ser devuelto. Ethan consideró meter a Loading Scout en su camioneta y conducir hasta llegar a Canadá, tal vez a México, en algún lugar que Thomas no pudiera alcanzarlos. Pero ¿a dónde podría ir? Ya estaba en el fin del mundo. Y postularse solo demostraría que el abogado de Thomas tenía razón en que era inestable, que se trataba de venganza más que de rescate. Miró a Scout, que dormía tranquilamente durante quizás la última vez. El pequeño pecho del cachorro subía y bajaba constantemente. Sus patas se movían ocasionalmente, soñando, tal vez con correr por campos en lugar de nieve, de calidez en lugar de frío. «Lo siento mucho, amigo», susurró Ethan en la oscuridad. «No pude salvarme cuando tenía tu edad. Y ahora tampoco puedo salvarte. El sistema está diseñado para proteger a personas como él. Personas con dinero, reputación y las conexiones adecuadas. La gente como nosotros no importa». El oído de Scout se movió ante la voz de Ethan, pero no despertó. Afuera, la aurora boreal danzaba en el cielo, hermosa e indiferente al sufrimiento humano. Mañana, Scout regresaría a Thomas Wade. La orden de protección no significaba nada. Todos lo sabían. Thomas sería más cuidadoso, pero el abuso continuaría. Todos lo sabían. Thomas sería más cuidadoso, pero el abuso continuaría. Al final, Scout desaparecería en otra fuga, y esta vez no lo encontrarían con vida. Ethan había sobrevivido 8 años con Thomas, y escapó con vida. Scout probablemente no tendría tanta suerte. Y no había nada, absolutamente nada, que Ethan pudiera hacer al respecto. Esta fue la hora más oscura, el momento en que falló la justicia. Cuando la ley protegía al abusador, cuando hacer lo correcto significaba perderlo todo. Ni Ethan ni Maya lo sabían en ese mismo momento. Una anciana estaba reuniendo valor para hacer lo que debería haber hecho hace 20 años. Todo estaba a punto de cambiar. Hacer lo que debería haber hecho hace 20 años. Todo estaba a punto de cambiar. La llamada se produjo a las 11 de la noche, sorprendiendo tanto a Ethan como a Scout. Ethan abrió la puerta con cuidado, una mano sobre el cuchillo que había aprendido a tener cerca desde Afganistán. De pie en su porche, había una mujer mayor que nunca había visto antes. Tenía unos 70 años y estaba envuelta en un abrigo grueso, temblando de frío o miedo, o ambos. ¿Eres el hombre que salvó al perro de Margaret? Su voz tembló. Ethan la estudió con cautela. Sí, ¿quién eres? Mi nombre es Ellen Patterson. Fui la mejor amiga de Margaret Wade durante 40 años. Miró más allá de él y miró a Scout, que había llegado cojeando a la puerta con los ojos llenos de lágrimas. ¿Puedo entrar? Por favor, tengo información que podría salvarlo. Ethan la dejó entrar y preparó té con manos que no estaban del todo firmes. Ellen estaba sentada a la pequeña mesa de su cocina, apretando contra su pecho un gastado bolso de cuero, como si fuera un escudo. Scout se acercó a ella con cuidado, y ella se agachó para tocarlo con dedos suaves. «Oh, dulce muchacho», susurró. «Tu mamá estaría tan desconsolada al ver lo que te ha hecho.
¿Por qué está aquí, señora Patterson? Ellen miró a Ethan y él vio el peso de años de silencio en sus ojos. Porque Margaret lo sabía. Sabía quién era Thomas e hizo preparativos antes de morir. He sido demasiado cobarde para actuar en consecuencia hasta ahora. Abrió su bolso con manos temblorosas y sacó un documento. Esta es la verdadera voluntad de Margaret. Testamento fechado el 1 de noviembre, 2 semanas antes de su muerte. La vi firmarlo, lo fui testigo junto con su abogado, Robert Chen. Ethan tomó el documento con cuidado. Su entrenamiento militar le había enseñado a leer documentos legales rápidamente. Dejo a Scout, mi querido compañero, no a ninguna persona específica, sino a quien le proporcione el hogar más seguro y amoroso. Además, establezco un fondo fiduciario de $200,000 para ser entregado al cuidador permanente de Scout para su atención y necesidades médicas durante toda su vida. Thomas destruyó el original, dijo Ellen en voz baja. Lo vi hacerlo, 3 días después del funeral de Margaret. Vino a mi casa con el testamento en la mano. Dijo que su madre claramente no estaba en su sano juicio cuando lo escribió. Luego lo quemó en mi chimenea y me dijo que si alguna vez hablaba de ello, él haría que me arrepienta. ¿Por qué no te presentaste antes? El rostro de Ellen se arrugó de vergüenza. Porque tenía miedo. Porque hace 20 años mi gato desapareció y Thomas vino hasta ayudarme a buscar con esto. Sonrisa en su rostro. Porque hace 5 años alguien me cortó los neumáticos 3 veces y la policía nunca encontró quién. Pero yo lo sabía. Siempre supe lo que es. Volvió a buscar en su bolso y sacó más documentos. Pero Margaret me dio esta copia para que la guardara. Ella me dijo: Ellen, si me pasa algo debes asegurarte de que Scout esté a salvo. No dejes que Thomas se lo quede. Y le he fallado todos los días desde que murió. Ellen extendió más artículos sobre la mesa. Un diario gastado, lleno de la letra de Margaret. Fotografías. Recortes de periódico amarillentos por el tiempo. Margaret mantuvo registros. Durante años estuvo construyendo un caso. Ethan abrió el diario con manos reverentes. Las entradas datan de años atrás, junio de 2018. Thomas perdió los estribos hoy por algo trivial. Golpeó la mesa con tanta fuerza que la madera se partió. Me estoy haciendo mayor. Más débil. Me preocupa lo que hará cuando me haya ido. Abril de 2022. He decidido contratar a Scout. Necesito protección. Pero más que eso, necesito algo que amar mientras pueda. Algo inocente. Me temo que Thomas necesitará protección de Thomas después de que yo me haya ido. Marzo de 2024. He cambiado mi testamento. Thomas no puede tener a Scout. No le confío nada indefenso. Ellen tiene una copia. Ella sabrá qué hacer. Septiembre de 2024. El médico me da 6 semanas como máximo. Le conté a Ellen sobre el testamento. Ella lloró. Ella entiende lo que es Thomas, incluso si nadie más lo sabe. Octubre de 2024. Thomas me preguntó hoy sobre mi testamento. Mentí y dije que se queda con todo. El alivio en sus ojos me lo dijo todo. A él no le importa que me muera, solo lo que él heredará. Las entradas mostraban la imagen de una mujer que amaba a su hijo, pero sabía exactamente quién era. ¿Quién había intentado proteger a Scout desde más allá de la tumba? Ellen le mostró fotografías a continuación. Margaret los recopiló a lo largo de los años. Evidencia. Ella lo llamó. Una foto de Thomas, de 10 años, sosteniendo un gato muerto. Ninguna emoción en su rostro. Un informe escolar de cuando tenía 14 años mencionaba el comportamiento con las mascotas en el aula. Un recorte de periódico de 2006. Adolescente arrestado por crueldad animal. Thomas Wade, 16 años. Sorprendido golpeando a un perro con una pipa. Cargos reducidos a delito menor. Expediente juvenil sellado. Ella guardó todo esto. La voz de Ethan era ronca. Estaba preparando un caso. En caso de que tuviera que impedirle legalmente que alguna vez tuviera animales. Las lágrimas de Ellen ahora caían libremente. Ella murió antes, ella podría terminarlo. Maya llegó 20 minutos después de la llamada de Ellen. Ella revisó los documentos, extendidos sobre la mesa de Ethan, su expresión cambiando de la conmoción a la furia y a la determinación sombría. Esto lo cambia todo, dijo Maya. Con esto vamos, Scout nunca debería haber acudido a Thomas. La orden del juez se basó en propiedad fraudulenta. Pero Thomas tiene la posesión, dijo Ethan. Un juez anulará eso.
¿Con esta evidencia? ¿Sí? Maya sacó su teléfono. Estoy llamando a Jennifer Chen. Se especializa en derecho animal. Si alguien puede ayudar, ella puede. Jennifer Chen respondió al tercer timbrazo. A pesar de lo tarde que era, escuchó atentamente mientras Maya explicó la situación. Mándame fotos de todo. Lo revisaré esta noche y presentaré una moción de emergencia a primera hora de la mañana. Pero hubo un problema. Ellen estaba aterrorizada de testificar. Me amenazó, dijo en voz baja. Sé de lo que es capaz. He vivido con miedo de él durante décadas. Ethan se arrodilló junto a su silla. Señora Patterson, yo también viví con él, entre los 8 y los 16 años. Sé exactamente a qué tienes miedo. Ellen lo miró con nueva comprensión. Eras uno de sus hijos adoptivos. Lo estaba y me escapé porque tenía demasiado miedo para luchar contra él. Lo he lamentado todos los días desde entonces. Ethan miró a Scout. Pero no puedo permitir que eso vuelva a suceder. A él no. Es solo un cachorro. Se merece que alguien sea valiente por él. Ellen extendió la mano y tocó la mano llena de cicatrices de Ethan. A Margaret le habrías gustado. Ella siempre dijo que el mundo necesitaba más personas dispuestas a luchar por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. Ella respiró temblorosamente testificaré, para Margarita, para Explorador, y por ese niñito que eras que necesitaba que alguien fuera valiente por él también. A las 2 de la mañana, todavía estaban documentando todo. A las 6 intentaron dormir, pero no pudieron. A las 8, a las 2 de la mañana, todavía estaban documentando todo. A las 6 intentaron dormir, pero no pudieron. A las 8 en punto, cuando abrió el juzgado, Jennifer Chen presentó una moción de emergencia para anular la propiedad de Scout por parte de Thomas Wade, basándose en fraude testamentario. La jueza Chen, que no tiene relación con Jennifer, pero es conocida por su enfoque sensato ante la justicia, revisó la moción y programó una audiencia de emergencia para las 11 en punto. Los abogados de Thomas quedaron completamente desprevenidos. La sala del tribunal se llenó rápidamente. La noticia se había extendido de la noche a la mañana a través de las redes sociales. Los partidarios de ambos bandos llenaron la galería. Thomas, todavía recuperándose de su conmoción cerebral, apareció vía video desde el hospital, furioso y luchando. Jennifer Chen presentó la verdadera voluntad de Margaret Wade primero. El abogado de Thomas, Samuel Garrett, intentó desestimarlo. Este testamento tiene fecha anterior al testamento oficial archivado. Ha sido reemplazado. No habrá testamento posterior, dijo Jennifer con calma. Wade destruyó el testamento oficial y presentó uno fraudulento. Tenemos testimonios de este hecho. La sala del tribunal estalló. La juez Chen golpeó su mazo. Orden. Continuar. Señora Chen. Ellen Patterson subió al estrado, con las manos temblorosas pero con la voz firme. Ella describió su regreso a casa 3 días después del funeral de Margaret y encontró a Thomas en la puerta de su casa, con el testamento de Margaret en la mano. Dijo que su madre no estaba en su sano juicio. Dijo que los analgésicos la habían confundido. Luego fue a mi chimenea y la quemó. Me miró directamente y dijo, si le cuentas a alguien sobre esto, me aseguraré de que te arrepientas por todos los años que te queden. Garrett intentó desacreditarla. Señora Patterson, usted es mayor. Estabas de luto. ¿No es así? ¿Es posible que estés recordando mal estos eventos? Jennifer presentó el diario de Margaret. Su señoría, Margaret Wade documentó todo. ¿Puedo leer la entrada del 15 de septiembre? El juez Chen asintió. Le dije a Ellen sobre el testamento hoy. Ella lloró. Ella entiende lo que es Thomas, incluso si nadie más lo sabe. Él le dio una copia para que la guardara. Ellen es valiente a su manera tranquila. Ella sabrá cuándo sea el momento derecho a actuar. Luego, Jennifer presentó los registros juveniles de Thomas que ella había abierto, mediante movimiento de emergencia. El patrón era innegable. 12 años. Mató el conejo de un vecino. Los padres se negaron a presentar cargos. 14 años. Prendió fuego al laboratorio de ciencias de la escuela. Los animales del interior murieron. Afirmó que fue un accidente. 16 años. Golpeó a un perro con una pipa. Detenido. Cargos reducidos a delito menor debido a la edad. Señoría, este es un patrón de 30 años. De crueldad animal, dijo Jennifer. Thomas Wade ha estado lastimando animales desde la infancia. Él nunca detenido. Simplemente mejoró en ocultarlo. Presentó las imágenes de seguridad que muestran a los 7 casos en los que Thomas abandonó a Scout. Los registros médicos de Scout,
las radiografías, las quemaduras de cigarrillo, las lesiones sistemáticas. La expresión del juez Chen se volvió más oscura con cada prueba. Se volvió hacia la pantalla de video donde Thomas miraba. Señor Wade destruyó el testamento de su madre. Mi madre, estaba confundida. Estaba honrando sus verdaderos deseos. ¿Quemaste el documento? Silencio. Abandonaste a tu perro 7 veces con temperaturas bajo cero. Fue un entrenamiento de supervivencia. Estaba tratando de enseñarle a... Estabas intentando asesinar a un animal lentamente, lo suficiente como para que pareciera un accidente. La voz del juez Chen era helada. Ya he oído suficiente. Ella golpeó su mazo. Estoy emitiendo una orden inmediata para retirar a Scout de la custodia de Thomas Wade, pendiente de investigación penal. Además, remito este caso al fiscal del distrito por cargos de crueldad animal, fraude testamentario, perjurio e intento de asesinato de animales. La sala del tribunal estalló en el caos. La juez Chen siguió golpeando su mazo. Señor Carter, dijo, mirando directamente a Ethan, se le otorga la custodia temporal de Scout hasta que este tribunal pueda verificar el testamento de la señora Wade y determinar la colocación permanente de acuerdo con sus deseos. En la pantalla de vídeo, Thomas perdió toda la compostura. Ese perro es mío. Mi madre me lo dejó. No, señor Wade, dijo fríamente el juez Chen. Ese perro nunca fue tuyo. Lo robaste mediante fraude y lo has estado torturando desde entonces. Este tribunal se asegurará de que eso termine hoy. Miró a Ethan una vez más. Cuídelo bien, señor Carter. Parece que entiendes mejor que la mayoría por lo que ha pasado. Fuera del juzgado, el frenesí mediático se había revertido por completo. Los titulares ahora leen: empresario local acusado de crueldad animal y fraude. La comunidad que había defendido a Tomás estaba tambaleándose, obligados a enfrentarse al monstruo que habían protegido. Ethan caminó entre la multitud con Scout en sus brazos y Ellen Patterson a su lado. Por primera vez en 2 días, sintió que podía respirar justicia. Finalmente había llegado. Las consecuencias inmediatas del juicio resultaron surrealistas. Afuera del tribunal, los periodistas se agolpaban, pero esta vez la narrativa había cambiado por completo. Los titulares gritaban: respetado empresario expuesto como maltratador de animales, y un héroe veterano salva a un cachorro de la tortura. La comunidad que había estado tan dividida ahora se encontró unificado en shock y vergüenza. Las personas que habían defendido a Thomas se sintieron traicionadas. Aquellos que habían creído en Ethan se sintieron reivindicados. Pero sobre todo, la gente se sintió engañada por un monstruo que se había escondido detrás de donaciones caritativas y una sonrisa perfecta durante décadas. Ethan llevó a Scout entre la multitud, a su camioneta. La gente se acercó para tocar al cachorro, disculparse y ofrecerle apoyo. Extendió la mano para tocar al cachorro, disculparse, ofrecerle apoyo. Un hombre, que había pintado con spray ladrón de perros en la clínica de Maya, se acercó con lágrimas, corriendo por su rostro. Lo siento, dijo entrecortadamente. Lo siento mucho. Tenías razón todo el tiempo. Ethan solo asintió. No le interesaban las disculpas ni la reivindicación. Estaba interesado en llevar a Scout a un lugar seguro, cálido. En algún lugar el pequeño cachorro finalmente podría comenzar a sanar. Esa tarde, Maya le hizo a Scout una evaluación médica completa. El cachorro necesitaba cirugía. Sus huesos mal curados tuvieron que ser nuevamente rotos y colocados correctamente. El procedimiento estaba programado para la semana siguiente. Mientras tanto, Scout se quedó con Ethan y comenzó el largo proceso de aprender cómo se siente la seguridad. La primera semana fue difícil. Scout se estremeció ante los movimientos repentinos. No comería a menos que Ethan comiera primero. Como si pidiera permiso. El abuso lo había entrenado a permanecer en silencio, sumiso, pidiendo permiso. Había sido entrenado mediante abusos para ser silencioso, sumiso, invisible. Cada noche, se despertaba gimiendo por las pesadillas, y todas las noches, Ethan lo abrazaba hasta que los temblores cesaban. Ethan entendió. Él también tenía pesadillas. La cirugía de Scout tuvo lugar el 2 de enero. Doctor. Maya lo realizó personalmente, negándose a permitir que nadie más lo tocara. El procedimiento duró 4 horas. Cuando Scout se despertó con un cono y vendas en 3 piernas, parecía completamente miserable. Pero por primera vez desde que Ethan lo encontró,
La cola de Scout se movió débilmente cuando vio el rostro de Ethan. Ese pequeño chiste hizo llorar a Ethan, la segunda vez que lloraba desde Afganistán, y no sería la última. La fisioterapia comenzó la segunda semana. Scout lo había hecho desde Afganistán, y no sería el último. Fisioterapia. Comenzó la segunda semana. Scout tuvo que volver a aprender a caminar correctamente, a confiar en que sus piernas apoyarlo sin dolor. Ethan hizo todos los ejercicios con él, paciente y alentador. Hicieron una rutina de ello: paseos matutinos, terapia vespertina, abrazos vespertinos. La estructura los ayudó a ambos. El juicio de Thomas Wade comenzó en la tercera semana de enero. Ethan no asistió. Había dado su declaración, prestado su testimonio y ahora se centró completamente en Scout. Pero Maya fue, representando a Scout como su defensora. Ella vuelve cada día con actualizaciones. La evidencia fue abrumadora. Thomas no tenía defensa. Sus abogados intentó negociar un acuerdo de culpabilidad, pero el fiscal del distrito se negó. Este caso se había vuelto demasiado público, demasiado importante. Iría a un jurado. Para la cuarta semana, el comportamiento de Scout había mejorado dramáticamente. Ya no se inmutó cuando Ethan levantó la mano para acariciarlo. Al principio empezó a jugar con cautela y luego con confianza cada vez mayor. Siguió a Ethan a todas partes, una pequeña sombra con las patas vendadas y una lealtad feroz. Una noche, Scout hizo algo extraordinario. En lugar de dormir en la costosa cama para perros Ethan había comprado, Scout saltó a la cama de Ethan. Dio 3 vueltas y se acomodó contra el pecho de Ethan. Cuando Ethan intentó llevarlo de regreso a su propia cama, los ojos de Scout se abrieron y dejó escapar un pequeño gemido la primera vez que protestó por algo. «Está bien, amigo», susurró Ethan. «Puedes quedarte». Scout suspiró satisfecho y se quedó dormido. Ethan permaneció despierto durante mucho tiempo, sintiendo el calor de esta pequeña vida presionado contra él, y se dio cuenta de que él también se estaba curando. En febrero, la comunidad inició su propio proceso de curación. Los niños locales, inspirados por la historia de Scout, organizó el Día del Explorador, una recaudación de fondos para el refugio de rescate de animales. Vendieron galletas, lavaron autos y crearon dibujos de Scout para vender. Recaudaron $15,000 en un solo día. Ellen Patterson, envalentonada por su testimonio, comenzó a trabajar como voluntaria en la clínica de Maya. «Es lo que Margaret hubiera querido», dijo. Ella era diferente ahora: pararse más erguido, hablar más alto, sonreír más. Enfrentarse a Thomas la había liberado de décadas de miedo. La lista de clientes de Maya se reconstruyó lentamente. Las personas que la habían abandonado regresaron, arrepentido y avergonzado. La junta del hospital emitió una disculpa formal y se ofreció a restablecer sus privilegios. Ella aceptó, pero bajo sus términos, trabajaría cuando quisiera, tomar los casos que quisiera y nunca más comprometer su ética por el bienestar de nadie. Ethan comenzó la terapia para su trastorno de estrés postraumático a principios de febrero. Su terapeuta, la Sarah Williams, se especializó en veteranos y sobrevivientes de traumas. Durante su tercera sesión, Ethan finalmente expresó lo que había estado sintiendo. «No pude salvarme cuando tenía 8 años. Era demasiado pequeña, demasiado asustada, demasiado impotente. Pero salvé a Scout. Eso cuenta. ¿Compensa eso el no ser lo suficientemente fuerte en aquel entonces?» El Dr. Williams se inclinó hacia adelante. «Ethan, eras un niño. Se suponía que no debías salvarte a ti mismo. Se suponía que los adultos debían salvarte, y fracasaron. Lo que hiciste por Scout no fue compensar el pasado. Estaba rompiendo el ciclo. Le diste lo que nunca tuviste, alguien dispuesto a luchar por él». Las palabras abrieron algo en Ethan. Lloró en esa sesión. Realmente lloré por primera vez desde la infancia. Y Scout, que había estado acostado tranquilamente en un rincón, se levantó y se presionó contra las piernas de Ethan, ofreciendo consuelo de la única manera que sabía. Marzo llegó con los primeros indicios de primavera. Los días se hicieron más largos. La nieve empezó a derretirse. Scout tenía ahora 6 meses. Estaba sano y se estaba fortaleciendo. Esta vez sus huesos habían sanado adecuadamente. Las cicatrices permanecieron, pero ahora eran solo marcas, recordatorios de supervivencia, en lugar de heridas continuas. El 10 de marzo llegó el veredicto. Thomas se declaró culpable de todos los cargos. Crueldad animal, 2 años de prisión. Fraude, 3 años. Concurrente. Perjurio,
1 año. Concurrente. Sentencia total, 3 años. Elegible para libertad condicional después de las 2. Además, Thomas recibió una prohibición de por vida de poseer o vivir con animales, y se le ordenó pagar $50,000 en restitución a organizaciones de bienestar animal en toda Alaska. La verdadera voluntad de Margaret fue reconocida oficialmente. El fondo fiduciario de $200,000 se transfirió a Ethan como tutor legal de Scout. Ethan estableció inmediatamente el Margaret's Guardian Fund para ayudar a otras víctimas de abuso, tanto animales como humanos. Renovó la clínica de Maya, creó un programa juvenil, enseñar a los niños el debido cuidado y respeto a los animales. Cuando los periodistas le pidieron comentarios a Thomas, no mostró ningún remordimiento. «Ese perro arruinó mi vida», respondió un periodista. «¿O arruinaste tu propia vida por lo que le hiciste a ese perro?». Thomas no tuvo respuesta. El 15 de marzo, exactamente 3 meses después de la muerte de Scout. Rescate. Ethan hizo algo que había estado planeando durante semanas. Condujo hasta el cementerio conmemorativo de Fairbanks y encontré la tumba de Margaret Wade. Scout caminaba a su lado ahora sin correa. Había aprendido que no necesitaba uno. Él se quedó cerca de Ethan por elección, no por obligación. El cementerio estaba tranquilo, vacío. Flores de principios de primavera. No me olvides de Alaska habían comenzado a florecer alrededor de las lápidas. Ethan se arrodilló ante la tumba de Margaret, con Scout sentado a su lado. «Señora Wade, mi nombre es Ethan Carter. Nunca nos conocimos, pero quiero que sepas que estoy cuidando a Scout». Su voz era firme, conversacional, como si ella pudiera oírlo. «Ahora está sano, feliz y seguro. Todo lo que querías para él». Él le contó sobre la condena de Thomas, sobre el fondo fiduciario que se utiliza para ayudar a otros, sobre el progreso de Scout. Lo salvaste planificando con anticipación, siendo lo suficientemente valiente para documentarlo todo, confiarle a él en la verdad. Ojalá hubiera tenido a alguien como tú cuando era niño, alguien que vio el peligro e hizo algo al respecto. Miró a Scout, que olía la hierba alrededor de la tumba, moviendo la cola suavemente. Pero ahora puedo ser esa persona para él. Prometo que honraré tus deseos. Nunca volverá a resultar herido, no mientras yo esté viva. De repente Scout encontró algo en la hierba, un trozo de tela azul, desgastada y descolorida. Parte de la bufanda de Margaret, que se había llevado el viento hacía meses. Scout lo recogió con cuidado y se lo llevó a Ethan. Las manos de Ethan temblaron mientras lo ataba alrededor del cuello de Scout. «Ella todavía te está cuidando, amigo». Cuando se dieron vuelta para irse, Scout hizo algo inesperado. Se detuvo. Volvió a mirar la tumba de Margaret y ladró claro, fuerte y decidido. Era la primera vez que ladraba desde su rescate. Un adiós, un gracias, un reconocimiento de que entendía quién lo había salvado primero. Los meses siguientes trajeron curación continua. En abril, Scout completó fisioterapia con Flying Colors. Él, y Ethan, comenzó a trabajar como voluntario en el centro juvenil local, trabajando con niños de crianza. Explorador se convirtió en un perro de terapia en entrenamiento, y los niños respondieron a su historia a prueba que algo roto podría recuperarse. En mayo, la amistad de Maya y Ethan se profundizó hasta convertirse en algo más. Se tomaron las cosas con calma, ambos entendiendo lo que significaba curarse de un trauma. Pero había conexión, comprensión y esperanza. Scout aprobó con entusiasmo. Su cola se movía cada vez que Maya lo visitaba. En junio, Ellen Patterson cumplió 71 años. Ethan y Scout asistieron a la fiesta, junto con la mitad de Fairbanks. Ellen ya no había sido la mujer asustada viviendo con miedo, sino un defensor de las víctimas de abuso de personas mayores y del bienestar animal. «Enfrentarme a Thomas me liberó», le dijo a Ethan. «Debería haberlo hecho hace décadas». Para el verano, Scout estaba prosperando. Se había convertido en un hermoso pastor alemán, fuerte, confiado y gentil. Las cicatrices físicas se habían desvanecido. Los emocionales estaban sanando. Todavía tenía momentos de miedo. Todavía a veces se despertaba de pesadillas, pero se volvieron menos frecuentes. Y Ethan siempre estuvo ahí, al igual que Scout siempre estuvo ahí para él. En agosto, Ethan hizo algo que no había hecho en años. Asistió al asado comunitario, trayendo a Scout. La gente los recibió calurosamente. Los niños jugaron con Scout. Los adultos agradecieron a Ethan por su valentía.
Por primera vez desde Afganistán, Ethan sintió que pertenecía a algún lugar. Tenía Scout, tenía Maya, tenía comunidad, tenía un hogar. El 24 de diciembre de 2025 llegó exactamente un año desde el rescate. La temperatura volvió a ser de 40 grados, idéntica a aquella fatídica noche. Pero todo lo demás fue diferente. La cabaña de Ethan estaba decorada para Navidad. Maya estaba allí, ayudando a preparar la cena. Ellen venía con pastel. Scout tenía ahora 15 meses. Estaba completamente desarrollado y era magnífico. No quedaron signos de trauma físico, y las cicatrices emocionales se estaban convirtiendo en recuerdos en lugar de heridas abiertas. A las 11:47 p.m., la hora exacta en que Ethan había encontrado a Scout un año antes, Ethan salió con Scout. La aurora boreal danzaba sobre nosotros, como esa noche, pero esta vez no fue una escena de muerte y desesperación. Era un escenario de vida y esperanza. Hace un año te encontré en la nieve. Ethan dijo suavemente. O tal vez me encontraste. Todavía no estoy seguro de cuál. Scout se apoyó en su pierna. No estoy seguro de cuál. Scout se apoyó en su pierna, cálido y sólido. Pensé que te estaba salvando. Pero tú también me salvaste. Ethan se dio cuenta de que no había tenido una pesadilla en 3 meses, que no había necesitado medicamentos para la ansiedad en 2 meses. Sonrió más, se rió más, vivió más, todo porque se había detenido a revisar lo que parecía una roca en la nieve. Maya se unió a ellos. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Hace mucho frío. Recordando. Recuerda el interior donde hace calor. Se dieron vuelta para entrar, pero Scout se detuvo. Volvió a mirar la carretera donde las huellas de los neumáticos habían desaparecido en la oscuridad. Ahora no hay miedo en sus ojos. Solo reconocimiento. Eso fue entonces. Esto es ahora. Adentro. Se reunieron alrededor del fuego. Ellen contó historias sobre Margaret. Ella creía en las segundas oportunidades. Dijo que todos merecen a alguien que no se dé por vencido. Ethan miró a la exploradora. Ella tenía razón. Sonó el teléfono. Jennifer Chen con la noticia de que se había aprobado la ley Scout. El gobernador acababa de firmarlo. La nueva ley convirtió la crueldad animal en un delito grave en Alaska. Creó un registro obligatorio para los abusadores condenados y reconocer legalmente a los animales como víctimas y no como propiedad en casos de abuso. El legado de Scout protegería a innumerables animales en el futuro. A medida que se acercaba la medianoche, Ethan levantó su vaso. A Margaret, quien amaba a Scout lo suficiente como para protegerlo incluso después de la muerte. A Ellen, quien encontró coraje cuando más importaba. A Maya, que arriesgó todo por lo que es correcto. A Scout, que me enseñó que la lealtad no es debilidad, es lo más fuerte del mundo. Y a segundas oportunidades. Para todos nosotros. Los vasos tintinearon. El reloj dio la medianoche día de Navidad. Scout se quedó dormido junto al fuego, rodeado de personas que lo amaban. El pequeño trozo de bufanda azul todavía estaba atado a su cuello, la promesa de Margaret, cumplida para siempre. Ethan lo vio dormir y sonrió. Dicen que los perros no viven lo suficiente, pero Scout no acababa de vivir. Les había enseñado a todos cómo vivir de nuevo, y eso duraría para siempre. La historia de Scout nos enseña que la familia no siempre está determinada por la sangre o la propiedad. Se construye a través del amor, el sacrificio y el coraje de defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Ethan encontró la redención no borrando su doloroso pasado, sino asegurándose de que otra alma inocente no sufra el mismo destino. Ellen descubrió que decir la verdad, incluso con décadas de retraso, todavía puede cambiarlo todo. Maya aprendió que hacer lo correcto muchas veces lo cuesta todo. Pero la integridad vale el precio. La mayor lección reside en la responsabilidad comunitaria. Durante años, Thomas Wade se escondió detrás de la respetabilidad mientras infligía crueldad y oscuridad. La gente vio las señales, el gato perdido de Ellen, las heridas de Scout y el trauma infantil de Ethan, pero prefirió la comodidad a la confrontación. Fue necesario que un hombre se detuviera en una carretera helada para romper ese ciclo de silencio. Esta historia nos recuerda que los más vulnerables entre nosotros, ya sean niños, animales o los sin voz, dependen de nuestra voluntad de actuar cuando otros miran hacia otro lado. La verdadera fuerza no se encuentra en el dominio o el control, sino en proteger a aquellos que no pueden. Protegerse, y a veces,
Al salvar a otro, descubrimos que nos estamos salvando a nosotros mismos. ¿Alguna vez usted o alguien que conoce ha sido juzgado mal por una comunidad que optó por creerle a una persona respetable? ¿Persona sobre la verdad? ¿Cómo se sintió estar solo frente a la opinión popular?